Ya nos acompaña en nuestros estudios Javier Carabedo, él es director ejecutivo de ProDiálogo. Con él vamos a conversar en unos instantes sobre el Congreso Mundial de Mediación que se va a realizar en Lima, Perú, la próxima semana. Esta semana, este lunes, empieza, y con él vamos a hablar sobre eso. Pero antes, yo quiero mostrarles otro informe que preparamos aquí en el Canal 11, que nuestra unidad de investigación ha preparado, sobre un tema también que se hizo público la semana pasada, y es la encuesta del poder. Esta encuesta que prepara Semana Económica, en donde ponen pues, con Ipsos apoyos, si no me equivoco, con Ipsos, y en donde ellos determinan quiénes son los más poderosos en nuestro país. Vamos a verlo. Se trata de sentirse los todopoderosos o demostrar que tienen el poder en sus manos para despedir periodistas incómodos, sacar y poner ministros, colocar los temas de agenda o hasta hablar de golpes de Estado como si se tratara de un tema sin importancia. Ahora resulta que la encuestadora Ipsos, que trabaja directamente con el pulpo mediático del comercio, coloca como los poderosos del país a sus propios trabajadores. Con menos de un año en el cargo de director del comercio, resulta que don Fernando Berkemeyer es el hombre más poderoso de la prensa escrita en todo el Perú. Como ven, tengo en mis manos la foto de Fernando Berkemeyer. Vamos a preguntarle a los ciudadanos si es que lo pueden reconocer. ¿Tú reconoces a este ciudadano? No, me parece que sí, parece que él aparece en algunas escenas de la televisión. Parece ¿Esto es Tierra? Okay. No, ¿Lo has visto en alguna...? no creo. No sé quién es. No, la verdad que no. Creo que lo he visto en un actor, creo es. Mientras que en la televisión, la señal de cable, que no llega ni al 30% de los hogares peruanos, tendría mayor poder que la señal abierta que llega a nivel nacional. Pues Jaime de Altaos figura como el comunicador más poderoso. Esto pese a que, según sus propios jefes, su programa rompería con el código de ética. ¿Reconoces a este otro ciudadano? Sí. Bueno, tiene que ver algo con política, me parece, pero no me recuerdo su nombre. Congresista. El nombre no recuerdo, pero sé que es congresista. Creo que lo he visto alguna vez, pero no sé quién es. Nombre, no sé. A ver, tan poderosos son, ¿no? Vamos a ver quiénes son los verdaderamente poderosos. El pueblo es el poderoso. Es curioso que siempre el Grupo El Comercio premie, ¿no?, a sus propios trabajadores y los presente como los mejores y los más famosos, ¿no? Aquí en Canal 11 vamos a comunicarles cada vez más información periodística, y vamos a testear todo esto en las calles, que es en donde se prueba si se está diciendo siempre la verdad. Bien. Muy aparte, ya nos acompaña en nuestros estudios Javier Carabedo, él es director ejecutivo de ProDiálogo, y estoy muy contento de tenerlo aquí. Muchas gracias, Javier. Gracias por la invitación. Debo decir además, Javier es compañero mío del Colegio Santa María, y él dirige una institución que promueve la mediación, las fórmulas creativas y pacíficas de resolver conflictos, y está liderando este Congreso Mundial de Mediación. Cuéntanos, Javier, un poco acerca de esta actividad tan importante que se desarrolla en Lima mañana lunes. Bueno, gracias por la invitación, y bueno, me vas a permitir salirme un poco del tono del clima político enrarecido, complicado, ¿no es cierto? Y justamente esto, más bien lo que pretendemos que sea una buena noticia, ¿no? Y a veces las buenas noticias no necesariamente, digamos, sobresalen en el medio del clima complicado, digamos. Este es el canal positivo, y aquí agradezco esa oportunidad. Este tipo de cosas para nosotros son muy importantes. Cuéntanos. Te cuento, este es el 11º Congreso Mundial de Mediación, y el primero Congreso Nacional de Construcción de la Paz. Esta es una iniciativa que se inició ya hace algunos años por la Universidad de Sonora de México y el Instituto de Mediación de México. Y ese proceso, bueno, ha pasado por Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay. La última edición fue en Génova, en Italia, y este año nos tocó el desafío de asumirlo en el Perú. Lo que nos propusimos, digamos, ante este desafío grande era, bueno, cómo lo enfrentamos, ¿no es cierto? Entonces dijimos, bueno, vamos a
a confiar y aplicar la filosofía, ¿no es cierto?, y el enfoque que hemos venido trabajando durante ya unos buenos años, y es justamente ir construyendo, ¿no?, conjuntamente ir tejiendo puentes entre distintas instituciones, distintos actores, distintos grupos vinculados al quehacer de la mediación como quehacer profesional, ¿no es cierto?, para la búsqueda de la resolución de conflictos de manera dialogada, de manera consensuada. La idea, Javier, es ser bastante didácticos también con nuestros televidentes. La mediación es un mecanismo para resolver conflictos con la participación de un tercero neutral que ayuda a calmar a las partes, a que se entiendan mejor, a que la comunicación fluya, ¿no es así? Así es un tercero neutral que no está directamente involucrado en el conflicto, pero más bien manejando determinadas técnicas, determinadas metodologías, digamos, contribuye a generar soluciones acordadas, ¿no? Entonces, yo diría que ese es el gran tema del Perú, el poder reconciliar a los peruanos, a resolver los problemas sobre la base del diálogo, ¿no?, y de la buena comunicación, y en un país que está bastante convulsionado. O sea, digamos, esta es como la receta, ¿no?, que todos los candidatos deberían ir a este Congreso y todos sus asesores para entender, pues, qué hacer con un país con tantos conflictos. Así es, y como te decía, fue un ejercicio justamente de ese diálogo, ¿no? De hecho, somos 8 instituciones las que estamos, digamos, a partir de ProDiálogo hemos jalado el hilo de la madeja, pero la Universidad de Lima se ha involucrado, la Defensoría del Pueblo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Unión Europea está apoyando este evento, ¿no?, con recursos, la misma universidad y el Instituto de Mediación de México, pero también hay una serie de instituciones que están auspiciando del sector privado, de ONGs, del sector público, ¿no?, el Ministerio de Justicia, porque como sabes maneja el sistema de conciliación, ¿no es cierto? Sí. En fin, organizaciones internacionales, cooperación internacional. Entonces ha sido una práctica de ir tejiendo esa Bueno, malla. qué bueno que hayan logrado convocar, ¿no?, y trabajar unidos con tantas personas e instituciones del ámbito privado y público. Pero cuéntanos un poco más acerca de el propósito de esta reunión o este Congreso Mundial. En el mundo entero hay conflictos. El conflicto no es malo per se. La manera en la que lo resolvemos y lo abordamos es lo que marca la diferencia entre una comunidad, digamos, que vive en paz y en armonía y una que vive con una guerra, ¿no? Cuéntanos un poco, que tú eres además un experto en esta materia. Bueno, el objetivo, digamos, del Congreso es congregar, convocar, digamos, a expertos de distintas partes del mundo. Están viniendo gente de Argentina, México, Brasil, Finlandia, Tailandia, en fin, distintas partes, justamente para compartir, ¿no?, para intercambiar, aprender nuevas metodologías de la mediación que se aplican tanto en la escuela, en el barrio, en la comunidad, dentro de las empresas, ¿no es cierto?, y también en el ámbito social, en los conflictos ambientales, ¿no? ¿Tú crees, en los últimos años, yo al inicio de mi ejercicio profesional me dediqué bastante a estos temas de negociación y conciliación, y ahora dicto en una universidad, en la UPC, el tema de negociación y solución de controversias? Yo he notado que ha habido una mejora en el sentido de que en el mundo académico, estos cursos que originalmente eran, digamos, alternativos o electivos, hoy ya forman parte de la malla de todas las universidades, de las facultades de Derecho, de las facultades de Negocios, digamos, e incluso en los colegios se ha empezado a incorporar este tipo de planes para que desde chicos uno aprenda a resolver sus problemas, digamos, o directamente negociando o con la intervención de un tercero neutral. ¿Ha mejorado, tú crees, esto? Creo que sí, hay programas, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, un programa a partir de un proyecto que tenemos que se llama Diálogo Sur, con la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, un programa que se llama Transformación de conflictos para el desarrollo sostenible, por ejemplo, el que mencionas, ¿no es cierto? Y distintas universidades que de hecho también están participando, la Universidad del Pacífico, la Universidad, la UNIFE, por ejemplo, están sumándose a esta iniciativa. Entonces, porque hay un interés, ¿no es cierto?, de incorporar visiones de mediación que justamente parten de lo que tú decías, ¿no?, de la visión del conflicto es parte de los procesos de cambio en las sociedades, siempre hay tensiones. Y entonces más bien es ver cómo aprovechar como oportunidades de cambio, ¿no?, de mejora, de crecimiento, y no sufrir las consecuencias negativas de los conflictos. Justamente lo que estamos viendo en el clima político, social, incluso de seguridad, tiene mucho que ver nuestras dificultades como sociedad para crear una convivencia armónica, ¿no es cierto?, a partir del diálogo
no tanto a partir de la desconfianza. Pero digamos, a nivel global, digamos, lo de Siria también es el extremo, Bueno. digamos, donde ya la violencia es extrema, ¿no? En donde la Claro. gente tiene que huir para encontrar, ¿no? Un Sí. lugar donde vivir, ¿no? Eso es lo que todos quieren evitar, ¿no? Pero parece que el mundo anda en conflicto permanente y que estos congresos no logran todavía tener este impacto en el mundo. ¿Por qué crees que esto está pasando? Bueno, en realidad, digamos, la guerra ha sido estudiada, ¿no es cierto?, durante miles de años. Sí. Pero la paz, en realidad, empezó a estudiarse académicamente, científicamente, después de la Segunda Guerra Mundial. Johan Galtung, digamos, fue el que se suele llamar el pionero, ¿no?, el padre de los estudios para la paz. Y luego, a partir de los años 70, recién se comienzan a desarrollar, sistematizar estas técnicas de mediación, negociación, etc. Entonces, como verás, es relativamente nuevo en comparación con ¿no es cierto?, con la cantidad de años que el ser humano ha aprendido a la forma de relacionarse unos con otros a través de los conflictos destructivos, y no los conflictos como oportunidad de desarrollo, de crecimiento, de aprendizaje, de las diferencias, etc. ¿Y tú cómo crees, digamos, ya yendo a la materia, ¿no? al tema de cómo es que en Lima, por ejemplo, o en el Perú en general, los peruanos no podemos todavía resolver buena parte de los conflictos de buenas maneras, ¿no? Con ayuda o participación de terceros legitimados, ¿no? Que puedan desatar estos nudos que en ocasiones ya son tan enredados que parecen un nudo gordiano, ¿no? Que nadie lo puede desatar. ¿Por qué nos cuesta tanto en el Perú? ¿Es un tema cultural? ¿Cuál es tu diagnóstico o tu lectura? Bueno, yo no sería determinista, digamos, pero lo que sí es, evidentemente hay signos que desalientan, pero también hay signos que alientan, ¿no? Que generalmente no se conocen. Precisamente el evento lo que pretende ser es que converjan, ¿no es cierto?, esas distintas iniciativas que sí están aportando en favor de la paz, desde, como digo, desde la escuela, desde las organizaciones sociales, desde la empresa, desde distintos ámbitos. ¿Tú dirías que desde el hogar? O sea, es decir, Bueno, evidentemente, ¿no? Cuando en el hogar uno puede vivir en armonía y en paz, uno sale de su casa, ¿no? Y es una persona, digamos, que se desarrolla y que convive y que interactúa de una mejor manera, ¿no? Con paz interior, y la gente como que va un poco... Bueno, de hecho la familia es el primer espacio digamos, de aprendizaje de la convivencia, ¿no?, de relacionarse con los demás, ¿no es cierto? Y es más difícil también, ¿no es cierto?, porque hay muchas emociones vinculadas, y los conflictos tienen que ver también con esos planos emocionales. De hecho, el Congreso justamente pretende trabajar o exponer, presentar distintas metodologías de trabajar esos niveles. Por ejemplo, hay desde prácticas, digamos, de utilizar el arte como herramienta para trabajar esos aspectos emocionales. Incluso en la práctica hay digamos, de Tailandia, una ONG que se encarga de traer monjes budistas para ayudar a la gente a aprender a meditar, por ejemplo, para tener ese nivel de tranquilidad interior, pero también en el plano más incluso político, por ejemplo. Estaban presentes en Naciones Unidas tanto la Oficina de Perú, de Colombia, como de Panamá, que es a nivel regional, donde trabajan procesos de diálogo democrático. Entonces son varios niveles, la paz se construye en varios niveles, ¿no? Desde la persona, las relaciones entre las personas, pero también son modelos mentales, ¿no?, de cómo miramos, ¿no?, esas como visiones y esa forma como sentimos y cómo nos relacionamos, pero también en cómo eso se convierte en normas, instituciones que tienen que ver con la democracia, que es justamente materia de tu programa, ¿no? Claro, pero digamos, yo mencionaba el tema del hogar o de la familia porque es ahí en donde de pronto hay que empezar, ¿no? O sea, de repente cuando esto se discute a nivel universitario o incluso en el colegio ya es un poco tarde, es decir, quizá el esfuerzo principal, no sé qué piensas tú, pueda enfocarse en la primera infancia, ¿no? O sea, es como cuando un niño pequeño va al nido, ¿no? Ahí le enseñan a respetar las reglas, a prestar los juguetes, a respetar la cola. Si eso no lo aprende ahí de grande es muy difícil. De hecho, dentro del programa, digamos, hay eventos, hay talleres, hay actividades relacionadas con el tema de mediación escolar, por ejemplo, de mediación familiar. Okay. Entonces, justamente cómo la mediación o las prácticas de mediación, las herramientas y técnicas que se usan en mediación para relacionarse de mejor manera con los demás, pueden ser aplicados incluso en la familia, donde tú bien señalas, es claro, un espacio muy importante, ¿no es cierto? Y a nivel conceptual, digamos, para hacer un poco
más didácticos todavía con nuestros televidentes. Cuando surge un conflicto, ¿no?, entre dos empresas o dos personas, en fin, una compañía o un empleado o un trabajador ¿cuál es el trabajo que se debe realizar cuando ya se ha dificultado el trato directo? O sea, ahí es donde interviene un mediador, ¿no? Es llamado un tercero por cualquiera de las dos partes para que ponga paños fríos y que empiecen a trabajar una solución. Claro, siempre lo mejor es la prevención, ¿no? La prevención, pero cuando el conflicto ya surgió y está un cauce, digamos, de generar niveles de confrontación más abierta, un mediador lo que puede es ayudar justamente manejando con técnicas, metodologías, primero a que las partes se calmen, digamos, ¿no es cierto?, encauzar esos niveles de emoción, ayudarlos a mejorar su comunicación, que la comunicación sea más constructiva, en lugar de ser una comunicación destructiva, donde generalmente los conflictos cuando comienzan a incrementarse, las partes comienzan a tener imágenes del otro muy polarizadas, ¿no es Y hay un cierto? tema de percepciones, ¿no? Tema Yo de percibo las cosas de una percepciones, manera y tú las así percibes es. de otra y no nos entendemos, Y ¿no? entonces comienzan a ponerse etiquetas unos a otros. Y se empiezan a juzgar además, ¿no? Exactamente, ¿no? Señalar con el dedo. Es mucho más fácil siempre quejarse que asumir responsabilidades de las propias, ¿no?, digamos, de las propias razones o causas que han aportado al conflicto. Y entonces eso hace el mediador, ¿no? Contribuye a generar un clima, un ambiente que permite a las partes encauzarlas primero, acercarlas, ¿no es cierto?, tender esos puentes y después a través de la mejora de la comunicación entender qué es lo que está detrás de la superficie, ¿no?, de esas exigencias, de esas posiciones. De esas posiciones, como se suele llamar, ¿no es cierto?, esas demandas, y entonces llegar a través de los motivos que están detrás, ¿no?, tratar de armonizarlos y reflejarlos en un acuerdo satisfactorio para ambos. Una de las cosas que yo siempre menciono es el tema de la relación, la confianza. Nosotros, digamos, tú eres abogado, yo soy abogado, digamos, la formación en las facultades de Derecho, digamos, ha cambiado bastante y hay todavía, digamos, una formación muy litigiosa, poco preventiva, diría yo, aún. Y nosotros los abogados entramos cuando ya el problema estalló, ¿no? Estamos todavía tratando de inculcar mucha prevención, ¿no? Pero, digamos, la gran mayoría de abogados están preparados para la pelea, ¿no?, para el ataque, ¿no? Bueno, no para de hecho, la tendencia mundial, ¿no?, yo también fui formado en la Facultad de Derecho, digamos, ¿no?, pero cuando me especialicé en estos temas, en una Facultad de Derecho, también en el extranjero, la tendencia ya se veía, es que en los próximos años, abogado que no sepa manejar, no sepa asesorar a su cliente en un proceso de mediación, ¿no?, digamos, va a comenzar a perder competitividad, para ponerlo en esos términos, ¿no? Los abogados cada vez más, incluso en los estudios, ¿no es cierto?, en el mundo anglosajón, por ejemplo, la abogacía preventiva, como le suelen llamar, ¿no es cierto?, o ya no se comienzan a hablar de áreas de resolución de áreas procesales, ¿no?, sino de resolución de disputas, por ejemplo, ¿no?, con una gama más amplia, ¿no?, el arbitraje, la mediación, la negociación directa, en fin, otros, además del derecho procesal, ¿no? Que tiene su lugar, no se le quita, digamos, claro, pero hay ocasiones donde hay que necesariamente, bueno, se han agotado los esfuerzos y uno tiene que litigar. Pero la mediación, esas prácticas tienen que incorporarse. ¿Y qué hay de la imaginación o de la creatividad que a veces es lo que hace falta? A veces es el problema de la relación no es buena, no hay confianza, el mediador tiende un puente para que la gente dialogue mejor. En ocasiones es que son incapaces de producir, ¿no?, fórmulas de solución imaginativas, ¿no?, y el mediador tiene que meterle ahí pues una inyección de creatividad. ¿Cómo se logra eso? Bueno, el mediador, claro, tiene que generar la función del mediador, el aporte del mediador es generar ese espacio donde las partes puedan recuperar poco a poco, por lo menos esa relación, ¿no es cierto?, por lo menos que les permita interactuar de manera constructiva, ¿no? Pero también crear un espacio donde sea creativo, donde las partes, porque generalmente cuando está metido en una situación de conflicto tiene una visión túnel, como dicen los psicólogos, ¿no? Claro. Solamente ve un aspecto de todo el cuadro y no puede ver más allá. No ve el big picture, ¿no?, el panorama completo. Entonces la función del mediador es justamente crear un nivel de clima tal que permita a las partes poco a poco ir viendo ese gran cuadro y a partir de eso generar soluciones creativas con unas determinadas técnicas, metodologías, en fin, ¿no?, pero que surjan de las propias partes, eso es importante, ¿no? El mediador es una suerte de facilitador
de ese proceso creativo, ¿no? De hecho, en nuestro país la palabra mediación no es tan usual, ¿no? Es la conciliación. Se usa ¿no? más el término conciliación, y en el campo de las relaciones más de los conflictos, por ejemplo, sociales, socioambientales, etcétera, se suele usar más el término facilitador. Pero la naturaleza del rol es la misma, en ¿no? esencia es la misma. Digamos, hay diferencias técnicas, pero para no entrarnos en eso, en esencia es la misma, ¿no? Claro, y hay otros factores, digamos, que en un proceso de negociación asistida, porque eso es la mediación, una negociación asistida por este tercero, ¿qué crees que tú marca la diferencia entre un proceso exitoso de uno que, digamos, no lo es? O sea, ¿cuál dirías tú que es el factor clave para que el mediador legitimado, digamos, porque los dos tienen que confiar en este mediador y tienen que, de alguna manera, darle un poder para que no decida por ellas, pero que las ayude a decidir, ¿no? Precisamente eso, ¿no? Que el mediador tiene que gozar de la confianza de ambas partes, o de todas las partes si se trata de un proceso más de múltiples actores, porque el minuto que pierde la confianza, tanto a nivel personal, que está actuando de buena fe, sin ninguna agenda personal o particular, como también de la confianza profesional, digamos, que el mediador puede conducir el proceso adecuadamente, eficientemente, es ahí donde comienza a fallar la posibilidad de que la mediación arribe a acuerdos satisfactorios para las partes. Ahora, en otras partes del mundo, el Estado cumple un poco ese rol, es decir, donde hay un proyecto de inversión, en donde hay una empresa privada, una corporación que quiere desarrollar un proyecto y hay una población que se opone, el Estado, ¿no?, un poco esclarece los intereses de todos y determina qué cosa es lo que se tiene que hacer. Y en el Perú, el Estado a veces ha perdido legitimidad y el Estado necesita de un mediador que lo ayude a recuperarla, o es una negociación múltiples partes, ¿no? ¿El Estado no crees que no está cumpliendo el rol a cabalidad que le toca? Bueno, de hecho, el Estado peruano, digamos, en particular, de hecho, hay unas brechas de institucionalidad muy fuertes, ¿no? Que no van, digamos, al ritmo de las demandas, exigencias, ¿no?, sociales de los últimos años. De hecho, se han hecho esfuerzos importantes, ¿no? ¿No crees tú, Javier, que en algunos casos ha estado como que muy del lado de la empresa y no en el lugar que le toca estar? Porque cuando ha ido, y la población lo ha visto, llevando, o sus ministros viajando en las aeronaves de las mineras, o sea, no se le ve muy neutral que digamos, ¿no? Claro, es ahí donde justamente la incomprensión de lo que significa el rol de mediación. O sea, en realidad el Estado no es un mediador propiamente, es un regulador de las relaciones, ¿no es cierto?, en ese caso. Y a veces el Estado es parte en el conflicto, ¿no? No es un mediador, no es un tercero en el conflicto. Y a veces, cuando el conflicto es, por ejemplo, entre una empresa y una comunidad, el Estado, en lugar de asumir un rol de regulador de esas relaciones, asume un rol más bien, parece, del lado de la empresa, ¿no es cierto? O de mediador, que tampoco es. O de mediador, que tampoco es necesariamente. Pero incluso también hay una suerte de inconsistencia entre las distintas entidades del Estado, ¿no es cierto? Hay quienes tienen roles promotores, digamos, de la inversión. Pues basta ver el Ministerio del Ambiente de un lado y el Ministerio de Energía y Minas que digamos, no están coordinados, claro, ¿no? Falta, y eso, bueno, eso ya es más o menos un diagnóstico bastante consensuado, ¿no? Falta mucha coordinación y diálogo intergubernamental, interinstitucional, ¿no es cierto?, en el Estado. Pero, digamos, uno puede ver también el vaso medio lleno, medio vacío, digamos. El vaso medio vacío es que todavía hay brechas institucionales muy fuertes, pero, digamos, si queremos ver el vaso medio lleno también para mirarlo en el horizonte o con una perspectiva mayor, el Perú en los últimos años, digo, no al ritmo que se necesita porque las brechas son muy grandes, pero generado un nivel de institucionalidad pública para la gestión de conflictos que en realidad es, digamos, está más adelantado que muchos países de Latinoamérica. Ahora, yo noto, no sé si tú, corrígeme si me equivoco, en el Perú, en algunos lugares o círculos académicos, sociales, la gente no está muy acostumbrada a colaborar, digamos, son como que muy competitivas, ¿no? En las universidades, en los business school, en las escuelas de negocios, la fórmula de colaborar para ganar juntos, o no se trata de ganarle al otro, sino de que ganen conjuntamente y cada uno gane lo máximo que pueda. Hay bastantes ejercicios muy didácticos en donde uno demuestra que colaborando con el otro logra mucho mejores objetivos y resultados que compitiendo y tratando de ganarle al otro. ¿Qué crees tú? Claro, quizás uno de los
de las frases acuñadas que ya se ha popularizado, ¿no? Y que han emergido, salido de todo este movimiento de mediación, ¿no? y de negociación colaborativa, es el famoso ganar-ganar, ¿no? La famosa, que efectivamente lo que parte es de un paradigma en el que, como se suele decir, ¿no es cierto?, la torta no es de un tamaño fijo, ¿no es cierto?, sino que lo que se trata es ver cómo incrementar, ¿no?, los beneficios de las partes, lo que eso signifique para cada una en términos de sus intereses y necesidades, y a partir de eso ver cómo distribuirla de una mejor manera. Entonces, no es ganándole yo al otro, no es lo que yo le hago perder al otro lo que me hace ganar a mí, sino mientras podemos ganar los dos lo máximo posible va a ser para beneficio de ambos, ¿no? Ahora, eso es un poco el método de Harvard, esto que se ha popularizado en el mundo, pero hay otras técnicas, digamos, que yo he descubierto hace no mucho, que son complementarias y de pronto hasta más eficaces. En el colegio de mi hija, por ejemplo, hubo una charla de una representante de Circuncentro, que es una institución que promueve el estudio de la mente, ¿no? Y hablaba sobre el hecho de que todos somos uno, que formamos parte del mismo universo, tú, yo, los camarógrafos que están aquí en el estudio, el presidente de la República, la oposición, Barack Obama. Digamos, cuéntanos un poco de esta visión también más holística de las cosas. Bueno, quizás lo puedo relacionar con el enfoque, yendo más allá de este enfoque no solamente de Harvard, ¿no?, que es interesante y de hecho fue de los pioneros, pero hay un enfoque que se llama transformación de conflictos, ¿no?, y es el cual trabajamos desde ProDiálogo, y de hecho para esta conferencia está viniendo Jean-Paul Lederer, que es el representante a nivel mundial, digamos, o más destacado, vamos a decir, del enfoque de transformación de conflictos. Y el enfoque de transformación de conflictos parte de la idea que los conflictos justamente son complejos, hay una relación de interdependencia entre todos, ¿no es cierto? Digamos, lo que hace uno termina afectando al otro. Hablemos del efecto mariposa. El efecto mariposa, dominó, como quiera, ¿no?, le podamos decir. Y en buena cuenta la transformación de conflictos parte de un cambio personal, digamos, primero, ¿no?, cambiar la forma como miramos las cosas, también un cambio en las relaciones. O sea, para que cambien las cosas que no me gustan o que no le gustan a alguien, primero uno tiene que cambiar. ¿No es así? Exactamente, tiene que cambiar su forma de ver, ¿no es cierto? Porque en buena cuenta las barreras, los muros que tenemos unos con otros tienen que ver con la forma como miramos la realidad, cuáles son los paradigmas, ¿no?, con los que procesamos las relaciones con los demás. O las creencias que tenemos desde chicos, ¿no?, que nos han inculcado de pronto desde el colegio y no nos hacen tan libres, ¿no? Nuestra forma de entender el conflicto es a partir, creemos que conflicto es igual a violencia, y este enfoque dice que no es igual a violencia, ¿no? Generalmente asociamos la idea negativa del conflicto porque lo identificamos con violencia, le identificamos con el abuso, le identificamos con digamos, por ejemplo, no sé, el bullying, ¿no es cierto? Pero no como oportunidad o como una ocasión para mejorar, ¿no? Y no como digamos, las diferencias que pueden haber naturales, porque cada uno de nosotros tiene visiones distintas, percibe, siente sus intereses, necesidades de manera distinta. Entonces, lo que queda es hacer el esfuerzo de ver cómo coordinar, digamos, esos distintos intereses. Entonces, el enfoque de transformación de conflictos parte no solamente en quedarse en el síntoma del conflicto, ¿no es cierto?, y es buscar un acuerdo para arreglar la situación de la superficie, sino busca trabajar más en profundidad hacia las raíces del conflicto. Y ver qué hay detrás, ¿no? O sea, o sea, bajo el análisis de la causa y efecto, o sea, esta situación es un efecto de algo que lo originó, ¿no? Y solamente entendiendo esa causa vamos a poder entender la situación actual. Y eso es especialmente importante en temas de conflictos, en todos en realidad, pero en términos de conflictos socioambientales, ¿no? Te voy a explicar para ser didáctico quizás, que estos planos que habla de transformación de conflictos. Viniéndose acá hacia el canal, a la avenida Isabel la Católica con Manco Cápac, semáforo malogrado. Y entonces de repente se armó un nudo, ¿no es cierto?, de tráfico terrible, espantoso. Me quedé 15 minutos atorado en el tráfico. Bueno, ahí tienes, fíjate, una situación estructural. No hay un semáforo que no funciona. Normas, instituciones que no están funcionando. Tienes una cuestión cultural en el sentido de que prima ahí el más vivo, ¿no es cierto? Nadie me va a ganar, entonces... Y nadie cede el paso, ¿no? Nadie cede el paso, pero eso ya es una estructura mental, digamos, ¿no es cierto? No tiene por qué ser así necesariamente. En otros países uno cede el paso uno por uno, ¿no? Uno de un lado, otro de lado, si el semáforo se malogra. Así es. Hay un aspecto de relaciones, ¿no es cierto? La gente no colabora necesariamente. Pero también hay un a nivel personal. Uno puede elegir, ¿no es cierto?, señalar con el dedo al otro de que
no está haciendo lo que tiene que hacer para que el tráfico se arregle. Pero bastó que una sola persona tomara, digamos, un acto de responsabilidad, cediese y el tráfico comenzó a fluir. Y se desató. Entonces, exactamente. El enfoque de transformación de conflicto lo que plantea es eso, que hay esos, digamos, esas 9 capas, esas 4 capas, digamos, que hay que atender, ¿no es cierto? Ojalá que haya ocasión de poder conversar con algunos de los que van a venir para el Congreso Mundial. ¿Alguna información o un teléfono donde puedan contactarse con ustedes, una página web para...? Sí, pueden entrar a la página web congresodemediacion.com. Hay una página de Facebook también que pueden entrar. Van a estar, les aconsejo ir van a ser del lunes 21, que es el Día Mundial de la Paz, más dicho sea de paso. Sí. Vamos a hacer en simultáneo 20 talleres. Van a estar Jean-Paul Ederac, Jorge Pesqueira, que es el líder, el que ha liderado esto. Así buenísimo. Una página web nada más para que te busquen. congresomundialdemediacion.com. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Bien, nosotros estamos volando con el tiempo, me dicen en producción. Lo que queríamos para finalizar es hacer un homenaje a Freddy Ternero, quien ha fallecido el día viernes. El mejor técnico que hemos tenido en el Perú. Y desde aquí, pues, un saludo a sus familiares y amigos y nuestras condolencias a su familia. Bien, muchas gracias a ustedes, amigos, por estar ahí con nosotros todos los domingos. Nosotros les agradecemos su presencia y nos reencontramos la próxima semana. Muy buenas noches. Boca a boca.